Y entonces como que tenía esa visión súper cerrada. Y obviamente pasaron los años, y, o sea, y yo sí lo veía en la tele, o sea, de repente veía de que ahí está Glee, pero ay, ¿qué es eso? No, está cantando, qué horror, guacala. Y lo quitaba, y dije, no puede ser, o sea, no soporto, no soporto. Yo ahorita lo veo y digo, tal vez el señor Shu tenía más o menos la edad que yo tengo y quería llevarse chido con los chavos, ¿no? Porque ellos se supone que tienen menos de 20 y Ujú, él ya tiene años que dejó la prepa, pero no ujú. es grande, no es de los profesores grandes. Entonces dije, en ese error, ahora que la veo, digo, en ese, así nos vemos. O sea, así me veré yo tratando de empatizar con los chavos. Ya estamos aquí con Aarón. ¡Eh! Hola, hola, ¿cómo están Hola. todos, todas, todos? ¿Qué hay? Antes que nada, quiero decirte que me encanta tu trabajo, me gusta mucho tu ilustración. Creo que te descubrí en la pandemia, pero me amo las referencias a la cultura pop que tienes y creo que el tema de hoy va de referencias a la cultura pop full. ¿Cómo? Yo tengo la duda. Yo lo A vi en ver. historias, pero para el público que entra y le da clic a este capítulo, ¿cómo empezaste con el proceso de ilustración? Primero yo quiero preguntarte antes de irnos al tema. Ah, ya, O pues sea, mira, ¿cómo todo. fue que tú diste ese boom? Es raro el camino de, de donde estoy, porque mira, sorbito. Pues es que mira, todo empezó porque primero yo estudié música, entonces hice muchas cosas estudiando música, de que tocaba en el Vive Latino, en varios lugares y cosas así. Entonces, como que ya llegó un punto donde dije, ah, ya hice todo lo que quería hacer. O sea, en ese punto dije, bueno, ¿qué más sigue? Entonces luego dije, bueno, pues a ver, vamos a ver qué más sigue. Entonces me cambié de carrera, porque pues nada más estudié la mitad de la carrera. Dije, bueno, me metí a comunicación, no me gustó, duró un semestre. Luego, pues había una clase que era de ilustración y dije, ay, me llamó la atención, dije, está padre. Y ya a partir de ahí, pues ya fue de que dije, bueno, voy a estudiar diseño, entonces me chuté la carrera de diseño y me empecé a enfocar yo más en este tema de la ilustración, porque dije, ah, bueno, pues a ver qué tal y así. Y ya, entonces ya cuando iba como en eso de quinto semestre, pues me gustaba mucho en ese entonces como cosas de webcomics. Ujú. Y como memes y cositas así. Y dije, ay, bueno, pues voy a empezar a hacer como cosas mías, convivencias y cosas así, ¿no? Pues cosas que tenía que decir. Entonces, poco a poco, pues empecé a hacer eso y a partir de eso me empezaron a buscar como. Me acuerdo que mi madrina de ilustración fue Pierna Cruzada, no sé si conozcas. Me suena que sí lo he visto. Hace ilustraciones igual como Hochis, ¿no? Entonces, entonces lo conocí en un evento, era amigo de un amigo y ya nos hicimos amigos y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que estoy buscando a alguien que me ayude a ilustrar un libro que voy a sacar, su primer libro. Y entonces después de eso dije, bueno, a ver, vamos a platicarlo y a ver qué onda y así, y pues ya, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy emocionado de hacer como mi primer libro, como ayudándolo. Entonces, pues ya me ayudó, ya salió el libro, estuvo súper padre. Y luego mientras yo estudiaba ya me habían buscado para hacer libros y cositas así. Y dije, ah, bueno, está padre y así. Entonces, pues yo seguí mi onda de hacer ilustración y cositas así. Eso fue en el 2017, en el 18 salí de la escuela y ya me metí a trabajar a Grupo Chespirito con el Chavo del Ocho, donde hacía memes, hacía merch, hacía videos y ajá, pues eso, o sea, que era marketing digital. Y pues a partir de ahí aprendí mucho, pero yo no había soltado mi cosa de ilustración porque dije, pues qué tal si un día me corren, o yo Claro. siempre siento que he sido muy punk de no trabajar con. Corporaciones. Ajá, o sea, sí trabajo ahorita, pero Sí, no de manera, o sea, de manera indirecta, pues. sí, claro. Entonces, dije, ay, bueno, pues me gusta más como esta onda de ser como independiente y todo. Y pues ya, entonces, empecé pues los formatos, obviamente los contenidos han evolucionado, ¿no? Como de la parte donde es un meme estático, a donde dije, bueno, es que están saliendo como estas cosas, me gustaría intentar como animar audio. O sea, yo puedo decir que fui de las primeras personas que empezaron a hacer como en TikTok, como yo le puse memes ilustrados, como audios Claro. ilustrados con gráficos. Y ya a partir de ahí, pues empezó a tener este boom, porque sí dije, ay, ahora les le está yendo bien y los empecé a hacer bien. Solo que llegó un momento donde yo sentí que ya mucha gente estaba haciendo lo mismo Ujú. y como que ya me, o sea, no es que no lo haga, pero ya no lo hago tan seguido porque ya no he podido, o sea, porque como que me empezó a absorber otras cosas de contenido de las cuales me empezaron a buscar y dije, bueno, pues si me están buscando, yo creo que también sería importante pues darle este seguimiento. Entonces ahorita estaba haciendo otro tipo de cosas, pero no es que haya dejado al 100% la ilustración, sino es como ahora en lugar de hacer un todo, es una parte de un todo, Claro. ¿sabes? Y además, Ujú. creo que inevitablemente tienes que evolucionar así de rápido como va TikTok. O sea, cambian Ajá. los formatos, cambia la manera de editar, cambia la manera de tú hablar. Entonces, yo creo que está bien, como que siempre tener la base, porque eso fue lo que te metió en esto, pero inevitablemente tienes que evolucionar si quieres seguir en el proceso Ujú. del medio.
Y bueno, ya teniendo este preliminar, quiero que sepas que yo llegué a ti justamente por estos memes que dices ilustrados. Me encanta la manera en la que justamente como que tienes un estilo propio y eso me gusta porque te ayuda a reconocerlo donde esté. O sea, tú puedes Ujú, basarte en memes o hacerle ilustraciones a artistas o lo que sea y tú ya sabes que es de Aaron, ¿no? ujú. Entonces, me gusta mucho y en algún punto hace unas semanas empezaste a subir historias de que sí o no le entrabas a Glee. Entonces, para Ya. mí es muy complicado. El otro día estaba viendo justo un TikTok que decía, se dan cuenta que somos la última generación que va a decir, esa canción sale en Glee y no lo pude creer. O sea, yo digo, tiene que pasar de generación en generación, aunque hay cosas que no han envejecido, no mal, pero como que ya tenemos otra perspectiva. Incluso ya cambiamos a los héroes y a los villanos de la historia. Creo que sí es un fenómeno que todavía le debemos de seguir contando a los chiquillos y chiquillas del mundo porque no se ha repetido, no se ha repetido. Yo no he visto una serie o un producto audiovisual que haya llegado a nuestros corazones de la manera que llegó Glee. ¿Cómo llegaste a Glee? O sea, ¿cómo dijiste, pues le voy a entrar solo por la vista en el roast? No, no, mira, todo, o sea, yo creo que obviamente, o sea, sí me tocó, pero no me tocó. O sea, me tocó en el punto donde, es que, ¿sabes qué? Yo estaba de que en plan, no me gustan los musicales, porque dije, güey, qué hueva, y así, entonces creo que empecé a ver cosas de musical, como con Vaselina, como con La La Land, así, porque pues es que uno tenía la idea como de que dije, ay, pues es aburrido, o sea, y por eso yo tenía esa Prejuicio. visión, ese prejuicio de que dije, ay, no, y de que, ajá. Igual como esta cuestión de que, pues como hasta machista, ¿no? De que no, que eso es para no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces como que tenía esa visión súper cerrada. Y obviamente pasaron los años, y, o sea, y yo sí lo veía en la tele, o sea, de repente veía de que ahí está Glee, pero ay, ¿qué es eso? No, está cantando, qué horror, guacala. Y lo quitaba, y dije, no puede ser, o sea, no soporto, no soporto. Entonces, eh, pues yo pensé que nada más era poquito, creo que de hecho lo llegaron a pasar, creo que en la tele abierta, en el Ujú. 7 pero como que siento que no jaló, no lo pusieron, no sé, no sé. Sí, como que tenía ese ritmo es que yo lo vi en cable, pero cuando lo veía en tele abierta, tenía ese ritmo de tele abierta donde te sacan un capítulo y después se saltan tres capítulos y después ya no lo sacan un buen rato, ¿no? Ajá, ándale, justo. Entonces yo dije de que, ay, o sea, porque hasta, o sea, es que digo, es que, mira, quieras o no, como es en inglés, y Ujú, luego como que no uno se acostumbra tanto a ver en televisión abierta algo que esté subtitulado, entonces es como muchas cosas, ¿no? Pero justo, pues te digo, me tocó, pero no lo vi, porque pues en ese momento no estaba, pues era otra persona, pues. ujú, ujú, Entonces, un día estaba con mi novio y estaba con mi hermana. Ah, no, es que tengo un amigo, o sea, sí, o sea, es que todo va encaminado porque pasó casi al mismo tiempo. Estábamos en casa de un amigo que es súper fan, y ya después nos contó que tenía de que club, o sea, como cuentas donde hablaba sobre Glee, cosas, era súper geek, ¿no? Y sí. dije, ay, no, yo lo hubiera bulleado en la escuela. Pero y ya, ¿no? Y luego nos ponían los musicales, o sea, porque mi novio también es muy fan. Entonces, estábamos de que casual así de que una reunión en la casa y luego ya nos hacía de que, ay, bueno, pues está la canción, ¿no? Y nos ponían los videos y así de que, ay, no, qué aburrido. Bueno, y ya. Ujú, Y entonces, eso fue como antes de empezarlo a ver. ujú. Y luego con mi hermana, estaba igual con mi novio y de repente de que, ay, ¿qué es eso de Glee? Que no sé qué, y bla, 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 bla. Y entonces les dije, oigan, ¿es como Pitch Perfect? Y me dijeron, sí, vamos a verla. Porque Pitch Perfect fue de las primeras cosas que vi como de esa cosa, o sea, como de ese género. Y me gustaba mucho, entonces dije, ah, bueno, si es como Glee y todo, vamos a verla. Entonces nos maratoneamos la primera temporada, creo. Ese fin de semana, así, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y de ahí me piqué y la vi, o sea, no, yo creo que hace un mes o hace 2 meses, ya la terminé las 6 temporadas, entonces sí fue así de que la vi toda de corrido. Y digo, también, o sea, justo también digo, hay cosas que pasan, ¿no? Como las cosas turbias que tal vez hablemos más adelante, de las cuales yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que todas las cosas que habían pasado, pero dije, bueno, ¿a poco sí fue tan fuerte el fenómeno? O sea, de que, wow, eso, o sea, no me imaginé que detrás de cámaras fue otra cosa, la vida real y después otra cosa, o sea, como que no lo había dimensionado. Ya, y entonces ya cuando vi la serie dije, no, pues sí tiene, o sea, como que sí hay varias cosas que te dan a pensar, ¿sabes? Yo, Entonces, yo creo que, como tú lo dices, el gran fenómeno al inicio, porque realmente todas las cosas turbias salieron como cuando la serie ya estaba acabando, ¿no? Em, o sea, el punto de quiebre fue la muerte de Cory Monteith, pero siento que antes de que se supiera todo eso, las dinámicas de la serie se sentían muy reales y ya cuando tú te enterabas de que más o menos era muy parecido en la vida real,
como que terminaba de llenarse el círculo y entonces decías, claro, todo esto que sentí o esa enemistad o esa amistad o estas cosas profundas que se ven, que tú piensas que son parte de la historia, Ujú, resulta que sí estaban pasando atrás y por eso tal vez se sentían más reales, o sea, como que empatizabas más, ¿no? Y de entrada, dando así como una breve sinopsis de Glee, pues son unos chicos que están en medio de Estados Unidos, en lo que le llaman, creo, es el cinturón, ay, no me acuerdo cómo le dicen, pero es como el cinturón más tradicional de Estados Unidos en Lima, Ohio, y es una prepa normal, totalmente común, donde se está abriendo un club de canto a capela. Esos son, canto a capela, ¿no? Y el contexto social que se desarrolla es justamente muy conservador. Entonces, ese tipo de cosas no es que no solo no sean bien vistas, sino que de alguna forma eran para gente que no destacaba socialmente en el pueblo, por así decirlo. O sea, no eran los populares, no eran los jugadores de fútbol americano, no eran ok. las porristas, era gente que al final se consideraba como loser, ¿no? Y creo que esa es la primera cosa que es parte del éxito de Glee. O sea, yo no conozco a un gran fan de Glee que no se haya sentido identificado en algún punto, aunque sea pequeñito, de Ujú, no caber en un espacio. Y creo que iba muy dirigido a ese tipo de público y a esa edad adolescente donde te sientes que nadie te entiende. Yo la vi un ujú. poco más grande, o sea, no era completamente adolescente, yo ya tenía como unos 19, Pero pero todavía seguía o ya había acabado. no cuando salió. Soy más vieja que tú al parecer. Pero cuando salió yo tenía como 19 y fue así como de que, pero ahí caso contrario, a mí sí me gustaban mucho los musicales y entonces dije, qué chistoso, ¿cómo van a hacer, cómo van a sostener toda una serie musical? O sea, ¿cómo van a hacer que los números encajen? Y eso es una de las cosas que me gusta, que tiene una línea, una historia, y lo que buscan es el soundtrack de la historia del capítulo. O sea, buscan que las Ujú. canciones coincidan con lo que va a pasar, ¿no? Y también hay una parte, hay un diálogo que a mí nunca se me olvida, que es al inicio de la temporada 2 que juega un poco con la nostalgia de esa época, o sea, no la nostalgia actual, sino en esa época, porque no sé si te acuerdas que hay un chavo que es reportero como, ay, se me olvidó el nombre, uno de Ah, Chinitos, que el siempre que es sale en judío, Cosas ¿no? de sí, sí, sí. Y y le pregunta al maestro Shu, le dice, ¿qué se siente que le digan que las canciones del Club Glee vienen del iPad de un gay solterón de los 90s? Una cosa así, o sea, de toda la mezcla de canciones como retro, de la cultura pop, que además usaban como íconos musicales LGBT, y pues sí había muy pocas canciones modernas. De hecho, siento que esa sí fue una crítica real porque después de esa temporada, como que ya quisieron, no quisieron, ya pusieron más canciones de lo que estaba en ese momento de moda, que era Katy Perry, Bruno Mars, Kesha. Así había un montón de hits que ya después fueron metiendo, porque casi todo era retro en ese momento. Ajá. Eso pasó en la primera, ¿no? Ajá. Eso fue muy de la primera y dices, bueno, está bien. O sea, yo ni siquiera lo pensaba, pero como que dije, no, o sea, sí tienes razón, como que son canciones pues Sí. que hasta lo dicen, ¿no? Que hasta lo dicen justo, que son ya canciones también viejitas que Sí, ellos ya. ya no querían cantar eso. De inicio, nuestra protagonista es Rachel Berry. Ujú, Que siento que ella era como que la que iba a conducir la historia de todo el Club Glee, pero la verdad es que se volvió tan grande que tiene personalidades, no sé si tú lo piensas así, tiene como personalidades para todos. O sea, si no te identificas con Rachel, te identificas con Finn, que no le gustaban tanto los musicales, por ejemplo, o te identificas con Tina, que era así como súper emo. Siento que era súper emo y en esa época que estaba lo de Crepúsculo y así, que le dedican un cachito de un capítulo. ujú. Y creo que eso es como lo que te da risa, que siento que Ryan Murphy sí tenía gente afuera estudiando qué estaban haciendo los chavos. En ese momento, ¿eh? O sea, yo sé que no es actual, ya para la generación Z eso es como muy retro, pero en ese momento eso era lo que más nos interesaba, o sea, como tanto en el cine, en la música, las personalidades y el personaje que a mí más ternura me da, que es el de Kurt, me da mucha ternura porque siento que era el más joven e incluso vi que era tan fuerte como su esencia que le escribieron el personaje a él. O sea, él fue a audicionar para ser Artie Ajá, y sí, no sí, se sí. quedó y le dijeron, pero te vamos a escribir un papel a ti. Yo sabía que la historia en general de Glee venía de que Ryan Murphy había estado haciendo muchas series medio obscuronas, medio como muy realistas o hasta un poco depresivas, así como de la sociedad y todo está mal. Y entonces dijo, quiero hacer algo alegre, algo que le aporte un poco de positivismo a la generación queer que existe en este momento. Y pues se sabe que Ryan Murphy siempre o sea, él sí tiene una agenda. Él tiene una agenda queer
de todo su material y aunque a veces siento que no lo hace tan positivamente, creo que con Glee sí lo hizo positivamente porque como nuevo Gleek, no sé si lo veas ahorita porque es diferente, pero en esa época el cómo abordaron las relaciones de Kurt y Blaine y Santana y Brittany, como que sí era muy nuevo. O sea, era así como, así funciona por dentro y no solo desde el juicio. No sé cómo lo Ujú. sientes tú ahora. Pues Con, yo lo sentí muy natural, pero porque ¿Mm? ya lo veía con ojos de él. O sea, como que sí tiene muchas cosas cuestionables, Sí, muchas. pero también tiene otras cosas que para ahorita digo, bueno, pues de que ahí andan. O sea, de que entonces son como ya lo ves con otros ojos. Entonces sí siento que en este momento pudo ser como muy, pues, no muy fuerte verlo en la tele o algo así. Siento que, o sea, de entrada, por ejemplo, cuando arman el grupo, pues se inscriben todas estas personas que quieren brillar, que se han sentido como con ganas de ser estrellas, pero no lo son en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, de inicio, siento que sí está muy variado el cast y todo, o sea, cada uno de los personajes son lo que ahora le llaman la cuota, pero antes no había ni siquiera Ajá, cuota, no había ni sí, siquiera sí, sí. cuota. O sea, el centrar la historia en esos personajes era como de a quién le va a interesar porque todavía ni siquiera llegábamos a ese nivel de protocolo, por así decirlo. Yo siento que la novedad o lo que funcionó un poco era el reto de que tal vez el resto de la gente era Finn. O sea, esa invitación que le hacen a Finn de decir, oye, puedes hacer esto y que te guste sin dejar de ser tú o sin que se vea mal, era como decirle al público también, te puede Ujú. gustar esto, y sigues siendo tú, ¿no? O sea, no eres ni el afeminado, ni el perdedor, ni... Y entonces, siento que esa visión hizo que más gente se acercara a Glee. Más gente que incluso, como dices tú, no le gustaban los musicales. Pero, ¿a ti qué te enganchó? Yo creo que es que tengo como una historia muy fuerte con la canción, la de los ¿qué? Don't Stop Don't Stop Believing. Believing. Ajá, porque cuando yo estudiaba música, esa canción fue un examen mío y fue un examen de producción musical. Entonces, cuando estaba en ese, yo me acuerdo mucho de cuando estaba en lo de música y dije, wow, que esto fue mi examen. Y entonces la veo como con cariño. Pero Ajá, es que claro. además puedo decir que también viví eso. O sea, o sea, cuando estudiaba música, pues realmente yo viví Glee. O sea, yo lo viví real. O sea, era de que tener mis clases de música, de teoría, o sea, porque, pues estudié composición musical. Entonces, sí eran cosas así de que no, ahora te tienes que aprender esta canción y entonces te juntaban con otros músicos. Yo tocaba guitarra, entonces te juntaban con cantantes, con bateristas, con bajistas y armaban su banda. Ujú. Entonces, en este hecho, pues de armar la banda y de armar todo, pues ahí era eso, o sea, de que dije, güey, no, o sea, incluso llegó a ver canciones de Bruno Mars que luego tocábamos, o de cosas así que dije, ay, órale, o sea, como que de repente me recordaron muchas cosas que yo había vivido y dije, wow, y entonces, como Sí. ese primer capítulo se me hizo muy bonito, dije, wow, me conecté automáticamente como con los personajes, como con las diferentes historias, y porque pues justo creo que también hace esta cosa que pues... eh, pues digo, yo al menos sí siempre me he sentido como fuera o sea, yo jamás he sido la persona popular. Mm. O jamás he sido como de que la persona, pues sí, de que esa pues, típica persona de que tiene muchos amigos, entonces sí dije, güey, de que literal yo viví eso, o sea, muchas cosas de ahí, y entonces me identifiqué mucho y me sentí mucho ahí, porque sí dije, wow, o sea, ya lo viví y pues aquí andamos. Justo, siento que cuando la veo, porque se ha vuelto como una de mis series de confort, o sea, sí hay Ah, momentos en los que digo, ay, no, ¿sabes qué? Necesito una dosis de Glee ahorita. Me doy cuenta que, bueno, uno sí era una serie para adultos, o sea, conectó con los chavos por la temática, pero mucho del humor sí era muy pesado y también creo que se burlaba mucho de la industria. Yo siento que sí usaba muchos diálogos para burlarse también de las cosas que le estaban vendiendo a los chavos en ese momento. Pero ujú, lo que yo pienso es este temor a encajar. O sea, yo cuando la vi yo ya había salido de la prepa, pero ujú, me acuerdo perfecto que sí todavía tenía una onda latente de que dejar de ser vista o que me hicieran a un lado, porque yo me acuerdo que en la prepa, este, le hablaba a todos o trataba de llevarme bien con todos. No era como que todos fueran mis amigos, pero sí me la llevaba en paz, así como de reírte de chistes que no te dan risa o simular que algo, sí, eso está bien cool o así, pero nada más para no llevar la contra, para que no te sí. dejaran de hablar.
Sí, sí, sí. Y entonces ver esa ansiedad en Glee y ver, a mí el personaje de Rachel me conflictúa durísimo porque me cae muy mal, pero entiendo la desesperación por sentirte visto. Ujú, O sea, siento que nunca lo he llevado a un proyecto al nivel de Rachel, pero sí hay cierta desesperación por sí, que los demás lo acepten. Lo que sí siento que nunca tuve fue la determinación de que no me importara. Creo que ahí sí yo sí. era más, fin. Sí, justo. O sea, es que creo que igual creo que te puedes identificar con todos los personajes. Y por ejemplo, siento que con Rachel yo también, o sea, de que digo, haría lo que sea, sacrificar lo que sea para estar allí y hasta meterle el pie a quien sea. En ese momento lo pensaba muy así, ¿no? Y digo, no manches, o sea, porque sí, ¿no? O sea, creo que también es un sentimiento real de que por encajar o por ser alguien o por ser visto, pues estarías dispuesto a sacrificar hasta a ti mismo. Ujú. Entonces, pues creo que, justo como lo dices, creo que, no sé, no, o sea, no, ahorita lo pienso y es como, diría como de que ahí son como pecados capitales, por así decirlo, ¿no? O sea, que cada uno tiene una cosa como que dice, no manches, o sea, como que te puedes identificar porque en todos puntos, o sea, en todos los puntos, pues ha sido, ¿no? O sea, desde que no te importa, o sea, por ejemplo, me pasaba, o sea, me puedo decir como en esta parte de Finn o de Puck, que eran así de que, pues, súper renuentes, de que no, que eso qué, guácala y así. Pues luego ya les gustaba. Ujú. Entonces dije, ah, bueno, y entonces aparte, por la parte de Rachel, donde era muy de, pues quería sentirse siempre, aunque de repente pues, no pudiera como sobresalir, pero pues hacer lo que sea. De repente no sé si era como medio pick me, o sea, pero de repente también podías caer como ser como bully, como esta Santana y esta, ay, se me fue cómo se me fue el nombre de la ¿Está Queen? Queen, ajá, como que pero tampoco sabía lo que estaban viviendo y que estaban como en contextos súper apretados, entonces, pues sí te pones a reflexionar pues como las diferentes situaciones de cada personaje. Sí, ya viéndolo un poco de manera externa, hubo un crecimiento. O sea, así como te vas identificando con la historia, creo que cada personalidad por fuera tuvo un crecimiento, porque uno que me parece súper obvio es el de Santana, que salía como, eran el back de Queen, ¿no? O sea, como que se veía que iban a ser las que tenían uno o dos diálogos nada más para reforzar lo que dijera Queen, pero empezó a gustarle tanto a la gente que creció tanto como de popularidad la actriz como el personaje y siento que eso sí lo abordaron bien porque les dieron profundidad, que era lo que decía al inicio, o sea, los personajes no son planos, se meten la pata a ellos y después lo arreglan y generan conexiones que tienen errores. Entonces, siento que en esa parte todo tiene sentido de por qué fue tan exitosa. Y el único personaje que pasan los años y me sigo cuestionando cómo lo escribían, porque para mí lo escribían horrible, era Mr. Shu. O sea, el señor Shu, para mí, no, no sé si en esa época tal vez lo romantizábamos, su comportamiento de querer ser chavo. Yo ahorita lo veo y digo, tal vez el señor Shu tenía más o menos la edad que yo tengo y quería llevarse chido con los chavos, ¿no? Porque ellos se supone que tienen menos de 20 y Ujú, él ya tiene años que dejó la prepa, pero no ujú. es grande, no es de los profesores grandes. Entonces dije, en ese error, ahora que la veo, digo, en ese, así nos vemos. O sea, así me veré yo tratando de empatizar con los chavos, de que dices cosas súper incorrectas porque ni siquiera estás a su nivel de edad Y ahí creo que esta Su, al ser la villana como icónica o la villana identificable, a veces solo funcionaba para neutralizar todas las payasadas que hacía el señor Shu. O sea, siento que esa dinámica Mm, era independiente, como que los chavos estaban ahí y formaban interacción entre el señor Shu y Su, pero no, o sea, era otra cosa aparte, la temática de los adultos. pues sí, pues es que al final era como la rival, que creo que Shu, siento que era como un comodín, el que te iba, era como un moderador, como el consejero, pero pues sí entiendo también esta parte donde pues era, yo al menos lo siento como un personaje frustrado que vivía en el pasado por no, o sea, y uno también se puede cuestionar y decir, ahorita que la vi, digo, no manches, también me identifico con él, porque cuántas veces dejaste ir oportunidades porque en ese momento no las quisiste o no se pudo y de repente quieres revivirlo. Entonces también, o sea, también te puedes llegar a identificar, a lo mejor si la ves, o sea, eh, con los lentes de ahorita y Ujú. con tu edad, porque obviamente no vives lo que vivieron de joven a lo que vive el señor Shu. Entonces, Exacto. pues obviamente se fue y como que no la hizo y luego regresó a dar clases, cosa que también le pasa a Rachel, Claro, sí, que es, o sea, que sí, es como lo se mismo repite, sí. y repite el ciclo y Rachel la caga horrible. Y creo que también es un personaje, o sea, por eso también es como
pues el personaje como muy, pues no sé si decir como caótico, pero creo que es el que más errores tiene, o sea, de que sí, a mí yo me siento, porque cuántas veces no te has sentido intocable, cuántas Sí. veces no te has sentido que puedes con todo y que sí, que chingue su madre todo y que no sé qué, y al final pues la vida te enseña que nada es como tú piensas, que te van a dar la espalda, que si haces las cosas va a haber consecuencias. Y entonces creo que la parte del señor Shu es cuando pues él ya lo está viviendo, pero por ejemplo en Rachel tú ves cómo la caga monumentalmente y la mandan lejos. Y Ujú. entonces ahí tú ves con el señor Shu el ciclo ya empezado, pero ves con Rachel cuáles son los errores que comete, que son diferentes historias, ¿no? O sea, pero Sí, al final claro. llegan a este punto donde pues son personajes que ya les fue mal y que están y pues yo creo que también es esta necesidad a lo mejor de encajar del señor Shu, que pues obviamente es el más joven, que pues tampoco le fue bien en su carrera y que quería ver qué estaba haciendo, entonces pues también creo que pues va por ahí. Que creo que hay un capítulo donde él piensa que Santana lo bulea y lo acusa de no dar bien sus clases, pero fue este Finn, ¿no? Que le dice, oiga, es que pues usted lo da todo en las clases de canto, pero la clase de español horrible, o sea, usted no da español y está afectando nuestra educación. Que siento que es algo que pasa en los maestros en cierto punto cuando ya son muy hostiles o cuando no hacen las cosas bien, que no se dan cuenta de que tal vez no están en el lugar que debían estar. Y en eso creo Ajá. que Su es súper clara. O sea, Su siempre tuvo muy enfocado cuál era su visión del equipo de porristas, hasta dónde las quería llevar. Obviamente exageran las dinámicas de entrenamiento y todo esto, pero a la vez puede ser que no, ¿eh? Porque siento que ella también tiene tan a la vista o tan claro el nivel al que las quiere llevar, que está dispuesta a hacer lo que sea. O sea, al final, ya diciéndolo así en voz alta, suena exactamente a lo mismo que hace Rachel. O sea, no importa quién queda como soldado caído en el camino, no importa si no llegan todas, el equipo en sí es el que tiene que ganar y el que tiene que brillar y ella siempre va a brillar. Ujú. Pues sí, tal cual, pues sí son parecidas. Sí, ahorita que lo dije así, yo dije, "Ah, es como si describiéramos a Rachel, pero también están las subhistorias que siento yo que nutren un montón y a veces hasta son mis favoritas. Por ejemplo, a mí la pareja de Blaine y de Kurt sí me gusta mucho. Me gusta cómo empieza el conflicto y cómo cierra. Y la pareja de, yo creo que la de Santana y Brittany, Brittany. pero me conflictúa que hacia el final de la serie, como ya eran adultos, ya tenían una vida adulta, pues tuvieron que hacer muchos movimientos en la temporada que no coincidían con lo que estaba pasando en sus vidas y se puso rara, porque ya después, cuando según te dicen que Brittany resulta que era una genio incomprendida, Ajá. ya dije, ay, no, ya, basta, esto no cabe. Pero me gusta el final y me gusta cómo lo resuelven porque además, no sé si sabías, ya ves que tiene un conflicto cuando Santana sale del closet y le Ujú, dice a su mamá y su mamá como que no lo toma bien, pero lo toma peor su abuelita. ujú, Siento que sí aborda un poco los contextos sociales reales. Y además ujú, estaba viendo que no, o sea, no encontré detalles exactamente iguales, o sea, que el viaje haya sido el mismo, pero sabía que la hija de Gloria Estefan es lesbiana. Entonces, es que no sé si tal vez suena muy absurdo, pero siento que sí hay una diferencia de que tú tengas una línea de la serie y nada más le busques coincidencias a la realidad, a que uses la realidad para la serie, que siento que fue lo que pasó con Glee. Entonces, en ese punto, ¿tú crees que... em, es que sí, es muy chistoso hablar con alguien que apenas la descubrió, porque siento que obviamente el mundo ya cambió muchísimo. Ya las cosas no son como en esos viejos 2000 y tú sientes que podría ser relevante aún o sientes que ya se quedó a la memoria de la nostalgia gay. Mm, considero que es una buena historia. Bueno, es que la historia está bien. Ujú, Siento que, pues, podría ser como ese producto enfrascado a lo mejor en su contexto. O sea, de que fue muy 2000 y que fue como 2008 a 2015 más o menos. ujú, ujú. Entonces sí siento que es como, o sea, que pues sí, o sea, como muy generacional esa parte. O sea, es como de repente siento como si vieras esta película de El Club de los Cinco, así se llama. Sí, ¿Cómo se llama esta película? Eh, The Breakfast Club. ándale, Sí, ajá. sí, sí, pero O ese sea, es el Club de los Cinco. siento que es como si vieras esa película, pero bueno, parecida,
pero como en esa época, más o menos. O sea, siento que es un Claro. producto que sí te describe, pues, que estaba viviendo la generación en ese entonces. Por eso cuando la ves ahorita, o sea, cuando la ves ahorita, ajá, yo la vi, apenas fue como, bueno, no la puedo ver con los ojos con lo que la pude haber visto antes, Sí. porque hay cosas que se me hacen normales y hay otras cosas que si digo, oye, la Susa aventaba varios comentarios Sí. bien rancios. Sí, la verdad es que creo que en ese aspecto em, nunca logré determinar, no sé si te pasa a ti, qué tanto era humor y qué tanto no. Hay ocasiones en las que el humor de Sue, que yo sé que es una villana y que dentro de la narrativa no tienes que amarla o completamente porque también es un factor negativo en la vida de los chavos. Yo pienso, híjole, pero eso suena como que alguien sí piensa eso. O sea, así como creo que hace un producto que visibiliza ciertas luchas, siento que Ryan Murphy también tiene una cultura muy homofóbica internalizada. Ujú. O sea, siento que él hay ciertos aspectos o ciertos argumentos que digo, híjole, como que hubo partes en las que ya el humor era raro. Ya no, ajá, Ya no, así como que te sentías no solo el de qué pena que me dé risa esto, no, sino que a veces era como, ya ¿querías hacerme cruel. reír o solo querías decirlo? Ajá. ¿No? Hay, Ujú. sobre todo donde hubo mucho conflicto, porque siento que después ablandaron a Su, era cuando justo dentro de la historia, por alguna razón, Su estaba siendo aliada del Club Glee y llegaban otros villanos que se suponía que eran más malos que ella, como los maestros de Vocal Adrenaline, que era la escuela los grandes Sí, sí, sí. actores. Eh, yo siento que cuando llegaban esos villanos, ya, ya se daba licencia todavía para ser peor, porque eran comentarios donde decían que estaba bien que vomitaran los de Vocal Adrenaline o que por eso eran perdedores los demás, porque no querían tanto las cosas. Y entonces yo a veces sí pensaba que seguramente había chavos que sí pensaban eso. Claro. Entonces, al decirlo tú como adulto, se los estás reforzando. O sea, sí es un poco de humor de, ay, sí, somos más malos que la mala, pero a la vez, ¿para qué o sea, ¿por qué pones esa idea en el personaje que le está yendo bien? O sea, porque toda la conducta de Boca la Adrenalina era violentísima, ¿no? Todo el Sí, entrenamiento y todo eso, pero eran los que ganaban. Entonces, yo creo que muchos de nosotros pensábamos, ay, sí, pero ¿a qué costo? Y no vale la pena tu salud mental y bla, bla, bla. Pero yo siento que había personas que reforzaban de claro, o sea, eso está bien. pues Y sí, pero siento al que final son de otras cuentas, cosas. pero al final de cuentas era como también Rachel, pues qué cosas tenía que hacer para ser la número uno. Entonces, pues contesta, o sea, era como pues como una cadena, como un círculo, pero en diferentes como áreas, o a lo mejor diferentes personajes o gravedades, pero Ujú. pues que estaban dispuestos a sacrificar para, pues, ajá, o sea, para lograr. Yo tengo una duda, tú que lo ves con estos ojos muy nuevitos que ya no lo puede ver así, ¿tú piensas que Glee debería, o sea, porque yo ahorita que lo dije, bueno, sí, yo quiero que se siga reproduciendo y que muchas otras personas lo vean, pero para poder platicar sobre eso. Pero tú piensas que igual y no está tan chido. O sea, que ¿crees que la visión de Glee es una vieja televisión que ya no debería ver? ¿O piensas que se puede equilibrar? O sea, ¿tú qué tomarías de aporte de Glee a, no sé, lo que se consume hoy en día y qué desecharías? Ok, pues es que hay cosas que como que sí políticamente están incorrectas, o sea, por eso te decía de Su que tiene muchas cosas que sí están como, ajá. Pero yo entiendo que hay gente que es así, pues, y Ujú, y esa, o sea, sabiendo que es una serie pues, de mentira y algo así, pues sabes que son ese tipo de cosas y son personajes que pues tienen esas situaciones. Y no voy a decir que está bien o mal, pero pues también estaba personajes que cambian, ¿no? Como el que era el exnovio de Blaine, el que ah, era sí. el que se cambia. Entonces, o sea, ahí también sufrió mucho la violencia y pues pasaron varias cosas que obviamente también fue malo, pero pues de todas maneras, pues le fue como le fue. Entonces, pues creo que muestra más como las realidades que existen de todos los personajes, porque pues si algo había era como, pues a la que estaba bien, que pues como que lo tenía todo, o no sé, bueno, no todo, pues porque todos tenían, pero por ejemplo Queen, ¿no? Que pues siempre le iba bien, pero pues había los otros personajes, entonces pues yo siento que siempre había como estos personajes, o sea, como que había este tipo de cosas, y pues no sé, o sea, pues viéndolo ahorita como, no sé qué sería ya actual, es que no sé qué, no recuerdo ver.
¿Alguna? Sí, de chavos, creo que. Ay, no. La de. Uy, que no la he visto, pero por lo que he visto, la de. El verano en el que me enamoré. Ujú, Que es, yo he visto que es como de lo que hablan todos los chavillos, de que si eres Team Jeremiah o Team. Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero es un triángulo amoroso de una chava que termina en algún punto de la historia andando con dos hermanos. Que dices, eso también está medio radical. Y siento que hay cosas que obviamente son obsoletas, pero hay cierto drama que la gente no le deja de gustar. O sea, cierto morbo en las historias que son como si te enteraras de un chisme. ujú, Y siento que esa sensación daba Glee también, porque siempre había secretos que terminaban revelándose y a veces sí eran fuertes o a veces no, pero siento que eso sigue en el formato actual. O sea, esta onda de ujú. que chismecito. Y ahí en la nueva, en esta serie que te digo, pues era eso, como que andaba con un chavo, pero estaba como, no la he visto, y así como, perdónenme si me estoy equivocando, pero yo entiendo que es así, que está en parte enamorada del hermano también. Entonces, Ok. eso para mí es cuestionable. O sea, yo me siento así como de podemos cancelar muchas cosas de Glee, pero todo el plot de esa serie va de eso. Entonces, creo que no ha cambiado tanto. Ajá. Pero es que creo que, o sea, sí te entiendo la parte que dice, pues son como cosas que pues pon tú reales, ¿no? O sea, son cosas que pasan y como, pues también son cosas que se llevan al límite de, porque si no, no las contaran de que, ah, Claro. bueno, pues si no me llevan a ningún punto y son exageradas o son así como, pues a qué punto van a llegar, creo, pero Es, no sé. Ujú, es un poco lo que siento que pasó con los nuevos personajes cuando fue la cuarta temporada, que quisieron meter un nuevo elenco, que sus historias, siento que ya, ahí sí ya se veían radicalizadas, como que muy obvio de, esta va a ser la mala, este va a ser como inocente, y siento que por eso no machearon. ¿O a ti sí sí, te, sí, te gustaron esas historias? O sea, ¿tú sí querías saber más? siento que quizá, pero los personajes no eran carismáticos. Las personas, o sea, no eran carismáticos. O sea, creo que era la hija de la que hacía la comida, ¿no? Y entonces, pues obviamente ya pudo haber tenido, o sea, eso es una telenovela, la hija de Sí. la que se enamora y luego tiene un triángulo. O sea, creo que, pues años hemos visto esas cosas, pero creo que los personajes no conectaron tanto. O sea, como que no tenían esa estrella, por así decirlo, salvo Kitty, que Kitty era mala. Y ya sabías que iba a ser una Queen 2 pero mala, mala, pero al final ella mostraba, o sea, al final ella fue un personaje humano, Ujú. porque pues al final todos tenían como sus razones del por qué eran así, y entonces dije, ah, bueno, pues Kitty también era un personaje que estaba dañado y que pues creyó en Rachel y por eso ella ya no quería regresar, entonces pues fue de que, bueno, a ver, y ya regresa, ¿no? Eventualmente fue donde regresa. Y a ella después también le empiezan a bullear, entonces, pues sí, sí, siento que es como igual esos patrones que se seguían repitiendo, ¿no? Pero a lo mejor en esos personajes siento como que ya, en ella, creo que nada más en ella, porque en los otros tres como que no, creo que también uno de los personajes favoritos era Único o Unique, pero cuando la primera vez que sale es un gran personaje y después, como dicen coloquialmente, lo nerfearon. O sea, era como el final boss y ya la otra temporada ya era así como de que nadie. Y entonces como de que entonces ¿dónde está el poder? ¿Por qué lo querían? ¿Por qué estaba haciendo esto? O sea, como que siento que, ajá, como que lo quitaron y ya no. Igual la chica esta de la que la mandan a la casa de adictos. Corazón. Sunshine Corazón, ajá, de que dicen, o sea, de que, bueno, creo que a lo mejor fue, pero es como de que, oye, pudo haber tenido potencial el personaje para algo, pero pues, como que también no supieron aprovechar o escribirles más cosas. ¿Sabes qué creo? Es que creo que ahí es donde justamente mi teoría es que los personajes originales funcionaban porque les dieron licencia para llevarse un poco como se llevaban en la vida real. Y los otros personajes ya estaban más cuidados, o sea, literalmente como que eran actores haciendo su trabajo, y no se sentía igual porque no estaba spicy, no Esta era... química, Mm. ajá, y eso me refería que no tenían química, o sea, estaban ahí como que, pues de que, como el meme de que, a ver, cojan, o sea, era como muy forzado, Sí, 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 entonces sí. sí dije, ay, no, pero creo que en la sexta temporada, ajá, las últimas, donde ya entra el nuevo cast, eso sí me gustaron porque era el que cantaba, y ya me recordó como cuando andaban buscando a Finn o algo así que Ándale. cantaba, que cantaba súper bien, al hermano de Billie Eilish, que era como el, ¿cómo se Como que llama? era medio... Dark, ajá, Mm. como No, el, pero el como que marico, siempre estaba así como medio en el viaje, ¿no? ajá, ¿O no? no, ese, había otro, Ah, el que era cristiano, ese era el cristiano de las ratas. sí es cierto, sí es cierto. No, al otro, o sea, siento que pudo haber funcionado, eh, al hermano de Billie Eilish, que como que era el que estaba en contra del bullying o algo así, y, Ujú. y el bullying se enamoraba.
siento como que ya empezaban a cuadrar esos, pero pues ya iba a acabar, entonces fue de que, bueno, pues ya, Ya, o sea, ya no funcionó. ya, ya fue forzado, también igual como al niño que meten al último momento, que canta muy bien y todo, pero dije, bueno, pues ya lo sentía como que ya había dado lo que tenía que dar, o sea, lo, Sí, los, lo expandieron, lo expandieron demasiado y creo que pudieron haber llevado la historia del qué pasó después con los personajes, ya olvidándose de la sola, escuela, solita. sola, porque Pero siento que como ahí abandonaban un poco el personaje de Mr. Shu y de Sue, como que por eso, ¿sabes qué? Creo que también un poco se dieron cuenta de que la gente al final no soltó al cast original. Entonces no era ajá, su tirada tal vez era seguir en la escuela con los chavos, pero como no lo soltaron, no pudieron soltar tampoco qué pasaba después. Y eso nos lleva también a ya la carnita del chisme, la situación real de qué estaba pasando tras la serie. Yo creo que la serie, no he visto un dato que lo confirme, pero creo que todo estaba preparado muy bien hasta la tercera temporada, o sea, como que eso ya lo tenían bien pensado, pero como fue creciendo tanto, aquí tal vez no de la manera en que suena, pero en Estados Unidos fue un super boom, o sea, de que Rebelde, de que daban conciertos ajá, vivo y llenaban estadios y todo eso. Entonces yo siento que sí lo gastaron por dinero, obviamente. Dijeron, pues sí, tenemos que claro, hacer que dure más porque aquí la gente lo quiere seguir viendo. Y de ahí siento que muchas cosas se rompieron cuando ellos mismos vieron su boom afuera. Porque antes era muy común que más bien, no era tan común como ahora que se llenaran los espacios en cuestión de horas. Entonces, ellos que pasaron de ser chiquitos a tener ese tipo de presentaciones, donde ya no estás tú en un set de grabación, sino como que ya estás con la gente que te ve en la tele, y ahí fue donde empezaron los roces entre unos y otros, que es el famoso bullying de Lea Michelle. ujú. Yo son muy pocos los que veo que sigan siendo amigos de Lea, y en algunos casos son los que ya eran amigos de ella antes, como este Jonathan Groff, que es Jesse, que ellos eran amigos Ah, sí, sí, del sí. teatro, este Darren Criss, pero siento que Darren Criss también gozó de ciertos privilegios como Lea Michelle, porque siento que es muy evidente cuando Ryan Murphy tiene un favorito y le empieza a dar mucha chamba, y Ah, sí. A Darren Criss pasando La de tercera, la Glee, cuarta. salió también hizo un par de cameos creo en American Horror Story, y luego le dio la serie de American Crime, la del asesinato de Versace. Y ya fue ahí donde Darren Criss pues explotó, y yo pensé que le iba a ir mejor. La verdad es que siento que ahorita tiene una carrera medio discreta. Ujú. Ujú, Y en el caso de Jonathan Groff, yo siento que él iba como un poco para lo mismo, pero siento que él sí tuvo el tino de desafanarse tantito de Ryan Murphy. O sea, no aparecer en tantos, no enfocarse tanto en la televisión, sino como que empezó a hacer películas, pero yo me acordé que sí salió en un par de películas que también produjo Ryan Murphy. No, entonces no, perdónenme, cancelo. Pero fue por otro lado, se fue por otro lado, pero igual le ayudaba a Ryan Murphy. Y de ahí, pues, los demás no, muy poquito. Pues, ajá. O sea, yo sé que el de Kurt, iba a sacar su película, Sé que él sus tuvo éxito libros, en haciendo libros para niños, que le fue muy bien. y que ahí va a sacar una película ya, Ay, qué justo. padre. Ay, voy a investigar más eso. Sí, Y de Diana Agron, pues sé que ella también como que quiso meterle un poquito a la música, pero ella es una chava más alternativa. Ella, sé que yo me acuerdo que se casó con un miembro de Mumford and Sons y como que le entró a la onda más indie. Y sí ha hecho, hay dos que tres películas que sí son, no son para la televisión, son del cine. ¿qué? Ah, ya. Ok, ok. Sí, sí ha salido en algunas películas. Siento que no han sido como un gran boom, pero sí las he visto en el cine anunciadas. Es que siento que a veces el problema mucho de las series es que es como tan así se casado con el personaje que lo van a estar arrastrando siempre. Sí. Y a quien sé que le ha ido muy bien en televisión es a Amber Riley, que es esta Mercedes. Ujú. Ella ha hecho varios reality shows en Estados Unidos de canto y de baile y los ha Ujú. ganado. Creo que ganó Quién es la Máscara de Estados Unidos, ganó, no, no estoy segura si ganó, pero sí le fue muy bien en El de Dancing baile, with the ¿no? Stars. Ajá. Y a esta Naya Rivera también le estaba yendo bien en ese,
en la tele, porque creo que hizo un par de películas para la televisión, pero ya estaba en una, no sé si te acuerdas de las películas que se llamaban Step Up, que eran como de breakdance, o sea, tenían diferentes protagonistas, pero el hilo era como hacer breakdance. Me suenan, me suenan. Bueno, ahí se hizo como una gran cadena, o sea, de que ya había Step Up 7 y una cosa así, pues lo llevaron a una serie de televisión y ella ya salía en esa serie de televisión y creo que justo cuando fallece es cuando ya le estaba yendo bien a la serie. Oh. Entonces, creo que todos lograron como mantener cierto equilibrio laboral, pero definitivamente siento que no explotaron después, o sea, como que Glee fue Sí, se demasiado. quedaron en eso. Sí, como que fue el pico y fue tanto que ya. Ujú. Y ahí yo te preguntaría, ¿cuál es tu chisme más impactante? Cuando tú viste la serie y te pusiste a investigar todo el detrás, ¿qué fue lo que más te dejó así impactada? Eh, Creo que hubo dos porque eso los vi, o sea, creo que eso fue porque estaban en Twitter y en tiempo real estaba viendo, o sea, como que se veía qué pasaba. Entonces sí fue, creo que, no sé si el de Naya, creo que se me hace muy triste porque pues, Sí. o sea, porque pues estaba con su hijo, sí, Ajá. ¿no? Era hijo Sí. y desapareció y entonces pues yo, o sea, sí estuve ahí en esa parte donde veía que todo el mundo publicaba y decía de que no sé quién sea y no sé qué y cuando lo encontraron pues ya fue de que, ¡ah! Pero como que ya sabía que se moría, pero verla y luego ya saber que fue fuerte. O Sí, sea, muy fuerte. al menos de ella sí era triste como ver que estaba ahí en la serie y de que dijo, no manches, pues ya, ya. No está. Ajá, lo del otro que hizo a Puck fue pues también fuerte también porque sí dije, o sea, lo veía venir, o sea, ya cuando, de hecho, ¿Sentías? sí, lo super sentía porque la serie da varias cosas, te da varios, por eso cuando dijiste que tenían relación a su vida real, a la vida ¿Verdad que real, sí? O sea, hay como, porque varias veces dijo cosas como que, no sé, que, ajá, dije, me hace mucho sentido que hasta la mamá de esta, ¿cómo se llama? La mamá de Rachel, como que le dice, eso es delito, algo así, alguien creo que ella es la que le creo que dice, sí. Sí, 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 sí. y varias, o sea, como que hay varios comentarios que, o sea, y dicho, pues sale con Kitty, ¿no? Entonces Ajá. es como, ajá, o sea, como que ya me hacía, ya, o sea, no se me hizo raro, y Sí. pues al fin dije, bueno, y el que yo sí no veía venir era el de Cory. No lo veía venir. Entonces, cuando estábamos viendo la serie, eh, ahora que la estaba viendo, yo no sabía que se moría él. Entonces, de repente, entraba, mientras la veíamos, entraba a de que, porque a mí me gusta saber qué han hecho en la vida real. Entonces, así es de que entré y decía de que, Cory, ¿cómo que se murió? Y yo dije, me impactó también mucho porque no lo veía venir, pero cuando ya estábamos, o sea, ya estábamos en el capítulo, ¿qué? En el final de, no, en el final de la temporada 3 y los primeros de la 4 me hizo todo sentido, o sea, como que ya no lo mencionaban, como que ya no salía, como que ya estaba muy ausente. Dije, aquí ya, seguramente este güey ya estaba drogado, Estaba o en sea, ya crisis. tenía, porque se veía también, porque al principio estaba de que como más vivo a lo mejor, y aunque estuviera actuando y maquillado, como que sí se veía que ya estaba diferente. Y entonces, pues, no se me hizo raro. Y luego después, acabando de ver la serie, vi el documental de HBO Ujú. y me hizo todo, o sea, de que pues mintió con su edad, igual que el POC, que quiso mantener mucho, muy guardado lo de sus problemas con sustancias y todo. Entonces dije, no, pues, y fue triste porque dije, no, pues es que, o sea, porque si dije, no manches, o sea, no lo veía venir. Al final sí, dije, no, pues sí, no, o sea, como, Yo siento que tal vez sí era un buen chavo, porque ahí sí creo que Parejo le pegó durísimo a todos. De hecho, no sientes que el capítulo que le hacen como de homenaje es sí fue muy fuertísimo. difícil. O sea, se ve que ni siquiera podían decir bien sus diálogos de que les ganaba las lágrimas y que obviamente no eran lágrimas actuadas. Y hasta la fecha yo lo veo cuando quiero llorar, porque sigo llorando. O sea, cada vez que lo veo lloro. Sí, es muy fuerte. Sí, sí, sí. O sea, creo que es el mejor capítulo, la despedida, y con ese se tuvo que haber acabado la serie. Sí. Porque después me recuerda al último capítulo y al final de la serie, que son medio parecidos, pero sí, o sea, sí es como, pues ya, o sea, también ese personaje era como el eje principal de la historia. Él era el que él tuvo, o sea, él tuvo que haber tenido el papel de lo que le pasa a Sam después y lo que le pasa a Rachel. O sea, él tenía que haber sido el nuevo señor Shu. O sea, todo estaba encaminado para que el otro se retirara y así.
porque para allá iba y pues ahora sí que lo de su deceso, pues fue lo que, pues también obviamente fue lo que generó que hubiera cambios después, porque pues yo creo que se pudieron haber llevado las dos líneas y qué Ujú. pasaba más con Rachel en otra, pero pues todo lo que pasó, pues Sí, no. Les tiró, les tumbó totalmente la historia. O sea, tuvieron que hacer demasiados cambios en la historia para que funcionara. Y pues ya para dar un poco de cierre a esto, ¿cuál es tu top 3 de personajes de Glee? ok, ay, qué fuerte. Me gustó mucho la parte de Blaine. Me gusta, me encanta la canción de Teenage Dream. Ay, a mí Es también. Ahorita como, te iba a preguntarte tus canciones. ah, Sí. bueno, ahorita si quieres llegamos allá. Eh, Creo que Santana también. O Ujú. sea, como que fue un personaje muy simpático y muy raro. Es que se sentía muy genuino también. Y no sé si Core, porque se me hacía un personaje medio diosito también. Sí, a veces. A veces sí tenía esa Eh, tendencia a ser pesado. Ujú. Y a pesar de todo, yo creo que pondría a Su, porque pues era la que le daba la carnita, y sí Sí. tenía sus cosas, pero pues al final pues tenía como pues, su corazón, de que pues tenía a su hermana y apoyaba a Ay, Becky. Lloré como no tienes idea en ese episodio, entonces pues creo que también, pues fueron cosas que también reflejaba en mi vida, y entonces sí que, ay, no, pues, y los tres menos favoritos, así que digas, ay, no, paso. mm, bien. Ah, ah, ah. Creo que la pondría como a Rachel, porque es como, pues es muy odiosa, pero también diría que me gusta. Ay, sí, tiene algo que te llama, te jala. Ajá. ¿Quién más? Que me choque así. Ah, ay, no me acuerdo qué otro personaje. O O sea, que pues digas, yo no creo me que eran. gustó ese capítulo. ¿Cómo? O que digas, no me gustó en ese capítulo. Mm, es que siento que ay, a veces me caía un poquito mal Artie, Ah, porque era sí, como mentirosón, como, ajá, de como que de repente. repente, según se creía mucho, pero dices, ay, güey, ¿por qué? ¿No? Sí. ¿Quién más? Es que ya de las últimas, pues podría decir que el cast de la cuarta, Mm. como me gusta, fíjate que los covers que más me gusta mucho el cover de la de Chasing Pavements, me encanta, pero el que es como el hermano de Puck no me gusta, o sea, él y el otro, Ujú. como el güerito, el Sam 2 y él, siento que Sí, son sí, sí. personajes que no tienen sabores como de que tú qué haces, o sea, no, o sea, no, 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 Ese no, también es otro buen chismecito. Ya, sí, de ese sí supiste, ¿no? También que. que andaban y la agredía, sí, sí, sí. Y yo así con su cara de mustio. Fíjate que mi top 3 yo creo que serían Santana, mm, Su y yo creo que del crew, yo creo que Kurt. Es que Kurt y Blaine me dan la misma sensación, así de que súper yo quisiera ser su amiga y que me contaran cuando se pelean y así. O sea, ese tipo Ah, de sí. amigos creo que tengo de que no, pero tú confía en él o cosas así de que no, esa relación yo podría ser la amiga de esos dos. Y fíjate que yo sí tengo como odiosos. El chavo reportero, el que te digo que Ah, odio, sí. Oh. lo detesto. Eh, Me cae mal el... Es que creo que es el entrenador, pero en general todas las dinámicas con Boca el Adrenaline o sea, sé que son para eso, pero a la vez me siento como un poco de, oye, es que el único que me cae bien es Jesse. Ay, olvidé a Jesse. No, pero no entraría en mi top 3. Ujú. Y también que me caiga mal, a veces me cae muy mal Emma, muy mal. No sé por qué. Como Media que mustia, ¿no? me desespera un buen. Sí. Sí. Y de canciones, Pues esta, la ¿de de Silvestre? Teenage Dream, Ah, Ajá, Chasing Pavements y la de Don't Stop Believing, esas tres. pero ¿cuál de todas las versiones de Don't Stop Believing? La primerita que Sí. cantaron, es como Yo, la que tiene más sentimiento. sí. Yo creo que la primera mía sería Teenage Dream. Me encanta Valerie con la voz de Naya Rivera. Así de que yo la ponía en repeat. Y me gusta Ujú, mucho la versión de Blaming Alcohol, algo así creo que se llama, que es cuando todos se ponen borrachos, ujú, van al ensayo borrachos, pero ujú. les dicen que canten ese cover y ellos dicen, pero ¿cómo lo vamos a cantar este, si no nunca nos hemos alcoholizado? Y entonces se ponen ebrios todos. Y creo que esa es de Jamie Foxx. Pero esa la pondría, la 3 la compartiría con Bills, que cantan Los Silbadores, que es una canción de Destiny's Child. La de...
Se llama Bills, Bills, Bills. Ujú. Bueno, en realidad a mí me gustan mucho todos los covers de Los Silbadores. Me gusta la armonización. Sí, sí, está muy padre, me gusta mucho también. Y de cameos, debo confesarte que yo supe que era Wicked hasta Glee. Ah, sí, sí, pues fue como la entrada. Pues yo no sabía de las actrices que salen las dos, pero ¿quién fue esta Britney Spears? Ah, sí, Que también. dije, pues, what? O sea, como que dije, no, no lo veía venir, dije, oye, vale. Eh, Ay, a ver, ¿qué otras, qué otros, qué otros? O sea, ese me acuerdo que fue muy impactante. Igual a esta, la de Vaselina, porque sí es ella, Sí, ¿no? y también me da mucha Ujú, risa Olivia Newton-John. Ese capítulo ujú, donde tiene ella así de que tengo que irme a ayudar a una fundación de no sé qué, porque creo que era muy activista. Es- ujú. ¿Sabes a quién? A esta Ricky Martin también. Yo sí dije, ¿cómo que? Ajá, como que se me hizo muy extraño. Y ¿quién más? Aquí es que hay Lindsay Lohan como jueza, es como, Ah, ok. sí, es cierto, ya se me había olvidado. Y es Los, como, ok. los jueces de las competiciones me dan mucha risa, pero yo creo que a mí sí me gusta el personaje de Gwyneth Paltrow, de la maestra. Ah, claro, sí es muy Me gusta bueno. mucho. Em, yo creo que el capítulo de Ricky Martin es divertido, como que es un respiro. ¿Y quién más? Me encanta cuando sacan a los papás de Rachel, no a los primeros como del piloto, sino que es este Jeff Goldblum y, ay, el otro actor no me sé su nombre. Que luego se divorcian. Ajá, pero yo no sabía que, bueno, Goldblum es actor y así, pero yo no sabía que el otro actor también era como un actor muy icónico de Broadway. Entonces, Ujú, como que descubrir esas cosas me gustan, o sea, me gustaba ver que era muy acorde a toda esta temática, como todo muy camp y todo muy musical y como esas cositas que la gente del teatro reconoce fácilmente, pero cuando tú apenas le estás entrando, te sorprenden. ujú. Y pues nada, pues ya ahora sí, ese sería el final de nuestro capítulo. Un aplauso para el Club Glee. Está pendejo. Qué Y fuerte. siempre voy a fantasear. Yo creo que incluso a mi edad, o sea, si ahorita siendo una adulta ya consumada, pudiera entrar a un club de canto y me enseñaran a cantar, porque pues no canto bien, pero pon tú que pudiera armonizar aunque sea un poco, sí lo haría. Mega, luego sí hay, he visto que hay talleres de eso, de Voy a que buscar, voy a buscar taller Glee y porque así. me necesito, siento que ya es una onda millennial esto de cumplir las fantasías de la adolescencia, Ujú. pero es de las cosas que me falta por cumplir, mis cosas nerds. Hazlo, hazlo. Y muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por el tiempo. Qué bueno que te gustó Glee, qué bueno que lo disfrutaste. Y si quieres darme tus redes. Pues ya me pueden encontrar en todos lados como @Aaron Yandet o @Aaron Jandete. Y pues ya, ahí está. Sí, sígalo. A mí me gusta mucho lo que haces. Creo que es Gracias. muy, o sea, creo que muchas personas que van a ver el video obviamente va a ser por ti, ya te conocen y ojalá sigas creciendo en muchos proyectos más y te sigamos viendo en otros formatos también. Muchas gracias. Igual aquí que te vaya muy bien y vamos a estar Gracias. echando chismecito y ya saben. Cuéntanos qué fue lo que más les gustó, qué les gustaría ver en siguientes Y episodios. coméntenos sus partes favoritas de la serie, sus canciones, sus covers, su personaje, todo. Todo. Pues ya. Gracias. Gracias. Bye, cuídense. Bye.